Que a veces de petróleo es momento de contar esta gran historia. Un auto que comenzó desde atrás, entrenando, luchando en lodo, nieve, tierra y asfalto, escalando posiciones, perdiendo algunas batallas hasta llegar a lo más alto, y justo ahí es donde se encontraría con su rival más grande, y los dos entrarían en una batalla dando lo mejor de sí, dando un espectáculo fenomenal y escribiendo la historia de dos de los mejores autos de toda la historia. Pero hoy toca hablar puntualmente de este campeón que ya no está con nosotros, se nos adelantó en el camino, y si algún día Mitsubishi usa las esferas del dragón para traerlo de vuelta, más le vale que esté a la altura del gran legado que hizo ganando carreras dentro y fuera de las pistas. Así que no te puedes perder lo que para mí es el Goku de los JDM, un pequeño sedán de aspecto bastante tranquilo, pero una vez que pisas ese acelerador a fondo, libera el Saiyajin que lleva dentro. Comencemos con esta tremenda historia. En los 80s, Honda estaba haciendo maravillas en la Fórmula 1, lo cual le había dado fama mundial, y Nissan estaba rompiéndola en categorías locales de Japón y Australia, por lo que Mitsubishi vio que si quería brillar al igual que ellos, necesitaría en alguna categoría del deporte motor en donde sobresalir, y fue entonces que el World Rally Championship sería el escenario donde buscarían la gloria. Durante los 60s y 70s, Mitsubishi había competido en algunos rallies y acariciado algunas victorias para después desaparecer, y fue por eso que buscarían atacar nuevamente por ahí, pero ahora mucho más en forma. Necesitaban un equipo especializado en conquistar el World Rally Championship, y fue entonces que llegaría el maestro Roshi de esta historia, que es Andrew Cowan. Andrew en los 70s era un excelente piloto de rally que incluso corrió para Mitsubishi, pero ahora como un piloto retirado sería el encargado de crear el departamento de alto desempeño de Mitsubishi, que seguro lo conoces bien bajo el nombre de Rally Art. Rally Art sería el encargado de hacer los autos para competir, pero ahora faltaba encontrar al Goku de este maestro Roshi, y primero le quisieron entrar con el Lancer EX 2000 Turbo en 1981, pero no lograban ganar, y es que había unos alemanes con una tecnología llamada 4 que simplemente estaban en otra división, y sí, me refiero a Audi. Mitsubishi pone manos a la obra y desarrolla el Starion 4-Wheel Drive, un auto que supuestamente estaría a la par del 4 de Audi, sin embargo llegarían tarde a la fiesta. Para este punto el grupo B cobraría varias víctimas y sería cancelado, así que solo quedaría una cosa y era empezar de nuevo. El grupo A del World Rally Championship sería la nueva división en donde apuntarían todos sus esfuerzos. El vehículo sería un viejo conocido, el Galant BR4, y sí, dio algunas victorias con un sistema de tracción y dirección en las 4 ruedas, pero sobre todo es gracias a un brutal motor que escondía bajo el cofre. En el Galant sería la primera vez que veríamos el motor que más adelante sería el corazón del Lancer Evo, y me refiero por supuesto al 4G63T, que es un motor 4 cilindros 2 litros turbo que hacía 300 caballos de fuerza en ese Galant, además de aguantar todas las friegas de los rally y jamás romperse. Sin embargo, el Galant era un sedán muy grande, y aunque lograba a veces ganar gracias a ese brutal motor, fue el mercado quien se empezó a inclinar por vehículos mucho más pequeños, ya sean coupés, hatchback o sedanes de menores dimensiones, que comenzaron a ser el foco de los compradores, y Mitsubishi sabía que si quería capitalizar esa tendencia del mercado, necesitaba un auto que fuera de esas características y que ganara carreras. La decisión no estaba difícil. El Lancer era un vehículo que ya tenían desde hace años atrás, que era una plataforma más pequeña que el Galant, solo ahora necesitaban meter todo eso en ese espacio más pequeño que era el del Lancer, y realmente pues tampoco fue mucho problema, El Lancer en ese momento era simplemente un pequeño sedán de tracción delantera de precio accesible y bajo consumos, para nada tenía una genética racing, pero eso estaba por transformarse. A inicios de los 90 veríamos el primer intento de estos compas con el Lancer GSR Evolution, o lo que muchos llaman el Evo 1. Metieron el 4G63 del Galant y la transmisión all-wheel drive, e hicieron los autos para calle para homologar el auto, y púmbale, hicieron una creación espectacular. En el auto de calle la potencia del auto era unos 250 caballos de fuerza, mientras que para el auto de rallies se incrementaba esa potencia a los mismos 300 caballos de fuerza que tenía el Galant de competencia. Con esto el maestro Roshi, Andrew Cowan, había encontrado su Goku con el Evo 1, pero necesitaba de mucho entrenamiento si quería llevarlo a la gloria, y fue entonces que hizo cambios importantes para el desarrollo de este auto. Y es que te cuento cómo funcionaba el desarrollo de un auto de este tipo en ese entonces. Lo que hacían en ese momento los ingenieros en Japón era que ellos desarrollaban el auto que iban a homologar, es decir, hacían el auto como de carreras y ellos se lo enviaban al equipo de carreras, el cual el equipo de carreras lo adaptaba a cada una de las fechas del calendario. Sin embargo, esto ahora lo harían al revés. Ahora los ingenieros japoneses tendrán que ir a las carreras, llenarse de lodo y hacer la evolución del vehículo dentro de la competencia, lo cual dio como resultado algo que nunca hemos visto con ningún otro auto, y es ver que en un periodo de 7 años realizar 6 versiones distintas de un modelo. Me refiero al Lancer Evo 1, Evo 2, Evo 3, Evo 4, Evo 5 y Evo 6, que en ese mismo periodo sus competidores como el Celica solo tuvo un cambio de generación, y aquí hubo 6 autos distintos. Y a ver, que los cambios son muy pequeños entre cada generación del Evo, al menos físicamente de ver, pero en carrera es donde verdaderamente estos tipos no paraban de evolucionar y eventualmente de ganar. Cuando Mitsubishi debutó con el Evo 1, Toyota y Ford eran los líderes de la categoría. Los ojos del público estaban con estos dos equipos, mientras que en los últimos lugares donde nadie volteaba a ver es donde Goku se encontraría con el Vegeta de esta historia. Aquí nacería una nueva rivalidad como pocas, una rivalidad que trascendería de las carreras, que pasaría a las calles, y ambos se volverían íconos de su generación, aunque lamentablemente solo uno de
de ellos se mantiene con vida hoy en día. Pero cuando digo que la rivalidad trascendió, ya no solo me refiero a los autos y que también esto se llevó a las calles, también pasó entre los pilotos, y es aquí donde entra la historia de un tipo de nombre Tommi Mäkinen. Desde que Mitsubishi inició la travesía con el Lancer Evo 1, siempre pensó en Tommi como su piloto. Sin embargo, era Tommi el que no quería firmar con Mitsubishi, ya que no veía potencial en ellos para convertirse en campeones. Pero después de brincar en diferentes equipos como Lancia, Nissan y Ford, en 1994 prueba el Evo 2 y se enamoró de este proyecto. Sin embargo, aquí es donde Mitsubishi se da cuenta que el rival a vencer ya no es Toyota ni Ford, es el mismo rival con el que un par de años atrás peleaban por la última y penúltima posición, Vegeta, o más bien Subaru, que de estar en los últimos lugares ahora es ni más ni menos que el campeón de la categoría. En 1995 Tommi Mäkinen inicia corriendo con un Evo 2 para más adelante durante el serial pasar al Evo 3, que en el Evo 3 batallaron un poco los mecánicos en ajustarlo perfecto para las carreras. Sin embargo, su archienemigo, es decir Vegeta, Subaru, estaba haciendo un trabajo majestuoso, no solo con su auto, sino también con su grupo de pilotos. Tenía al volante a ni más ni menos que Carlos Sainz, y no me refiero al actual piloto de Ferrari de Fórmula 1, él era un bebé cuando esto sucedía, me refiero a su papá, que es toda una leyenda de los rallies y nada más a sus 61 años es el actual campeón del Rally Dakar. Pero bueno, ya después hablaremos más a fondo de ese señorón. El señor Sainz se encargaría de ponerle un estate quieto a Tommi Mäkinen con su Lancer Evo 3, y es aquí donde las batallas entre Lancer y el Impreza comenzarían a darse catorrazos duros entre Goku y Vegeta de los rallies de manera fuerte y contundente, y el público sería el que tendría que decidir por qué equipo se inclinaría. Pero hay algo importante a mencionar en este año, y es que aunque Carlos Sainz sería el que se encargaría de pelear con los Lancer Evo y los Ford Escort RS y al final poner ese Subaru por encima de los anteriores, eso le vendría solamente para que Carlos fuera el subcampeón del mundo, ya que había otro piloto en Subaru que sería el verdadero villano de esta historia, el campeón de 1995, y es ni más ni menos que Colin McRae. Colin ya había logrado hacer campeón a Subaru en 1994, y en 1995 se empieza a dar un agarrón tremendo con su compañero de equipo, que era Carlos Sainz, en donde los dos están peleando desde cada uno desde su empresa por quién iba a ser campeón del mundo. Pero lamentablemente Carlos Sainz sufre una lesión en un hombro, lo cual le deja fuera de la carrera de Nueva Zelanda, en donde Colin gana, y para no hacerte el cuento largo, pues el buen Colin en 1995 vuelve a repetir y es campeón de la categoría. Pero bueno, llegó 1996 y Mitsubishi junto con Tommi volverían a buscar vencer a la Impreza con el Evo 3, que durante la temporada pasada el equipo había hecho algunos ajustes necesarios para que ese Lancer pudiera darle a Tommi lo que necesitaba para vencer a Colin McRae y el Impreza, que es aquí donde veríamos ya pulido el Active Center Differential y sobre todo el Active Yaw Control, que es la distribución de torque no solo entre llantas traseras y delanteras, también la capacidad de mandar diferente torque a las llantas derechas e izquierdas del auto, y esto da una tracción brutal al vehículo. Pero bueno, llegó 1996 y aquí veríamos un cambio importante, las homologaciones ya no serían necesarias, es decir, ya no necesitabas producir un auto de la calle para poder correr en él, y esto daba la libertad a otros equipos a volverse locos haciendo autos súper competitivos que no tenían la limitante de tener que ser llevados a producción. Sin embargo, Mitsubishi se mantuvo apegado a correr con un auto muy similar al del calle, con el reglamento del Grupo A. Más adelante les cuento por qué hizo esto. Llegó la temporada de 1996 y Tommi Mäkinen con el Lancer Evo 3 empezaría a darle duro la batalla en lodo, nieve, todo. La verdad es que este tipo aquí es donde se empezó a volver imparable, ya que Colin McRae en el Subaru Impreza y también Carlos Sainz iban detrás de él en el segundo y tercer lugar, dándole muchísima batalla. Al final no les alcanzó y Tommi Mäkinen con su Lancer Evo 3 por fin logran lo que por tantos años parecía imposible, campeones. Logran llevarse el campeonato de pilotos, aunque en el de constructores es Subaru donde sale campeón del mundo. Para el 97 Mitsubishi Rally Art saca un nuevo vehículo con el que fue a hacerle frente a sus rivales, y es el Lancer Evo 4, con un diseño mucho más agresivo y la peculiaridad de haber rotado el motor 180 grados. Sí, era el mismo motor pero lo giraron de posición como lo metían antes al auto. Es que de acuerdo con un análisis de la dinámica del chasis, este cambio reduciría el famoso torque steer, que si has manejado un auto de tracción delantera con mucha potencia, probablemente has notado este efecto en donde el volante por sí solo se jala hacia alguno de los lados. Te dejo un ejemplo. Aunque ese es un efecto encontrado en autos de tracción delantera y el Evo 3 era tracción integral, de alguna forma los pilotos mencionaban tener un poco de ese efecto, lo cual para el Evo 4 desapareció, además de reducir el lag de los turbos, y con eso pum, vale, entra a la acción de nuevo. Los autos para este año estaban cambiando, como les dije, ya no era necesario el tema de homologación, por lo que veríamos vehículos más anchos en donde colocaban ya suspensiones de carreras, como en el Toyota Corolla, que para nada era lo más remotamente similar al auto de calle. Ford de la misma forma entró con el Escort, que para nada tenía algo que
similar con ver con sus autos de uso normal de calle, y Subaru hasta le quitó 2 puertas a la Impreza, siendo uno de los Imprezas más bonitos de todos. Pero ¿por qué Mitsubishi se aferra a correr con un auto del grupo A cuando claramente ya no es necesario correr con un auto homologado y ya podría hacer un auto 100% de carreras como lo está haciendo el resto? Y la razón es bien simple, amiguitos: por dinero. Mitsubishi no tenía con qué hacer el desarrollo de un vehículo 100% para rallies, por lo que se aferró con el Lancer Evo a solo ir mejorándolo, pero al final eso cobraría factura, o bueno, eso creyeron, hasta que Tommi Mäkinen se subió al auto y dando cátedra volvió a vencer a todos con ese Lancer Evo 4. Cataluña sería una fecha especial. Al ser una fecha donde había asfalto, pensarían que probablemente el menos potente y pesado Evo 4 no lograría brillar ahí, pero al contrario, fue justo ahí donde ese vehículo se volvió mundialmente famoso. Había vencido a todos en manos de Tommi y probó que en asfalto era igual o más rápido que en tierra o nieve, y sí, Tommi y ese Evo 4 volvieron a ser campeones del mundo. Para no hacerte el cuento muy largo, llegó el siguiente año y con él llegó el Evo 5, que en lo personal es mi favorito de todos, y sí, volvieron a ganar. Y púmbale, misma historia para el siguiente año con el Evo 6, campeones del mundo, en donde todos estaban maravillados como un auto que seguía funcionando bajo las reglas del grupo A, un auto que se vendía para uso de calle, seguía siendo el campeón. Y por cierto, ya no solo eran campeones como pilotos, también ya habían logrado el campeonato como constructores. Mitsubishi tenía que celebrar en grande, por fin habían logrado ser campeones como pilotos y como constructores, y también sabían que esta situación prácticamente iba a ser insostenible a largo plazo, ya que no estaban desarrollando un auto 100% de carreras, por lo que tenían que celebrar ahorita que estaban ganando, e hicieron un auto increíble, que fue el Lancer Evo 6 edición Tommi Mäkinen, que es este de acá. Con mejor suspensión, turbos de titanio y un montón de cosas, esta versión de un auto de carreras para las calles se vendió al público, que sé que Benito Guerra tiene uno de estos, así que díganle que me haga el paro y que nos deje grabar un día con su auto. Jamás he visto uno de estos. Y gracias a Dios que hicieron esta edición, ya que a partir de aquí comenzaría la caída del Goku de esta historia, porque sí, el Evo 6 sería el último en brillar en el World Rally Championship. Llegó el año 2000 y simplemente la situación ya fue insostenible, donde Subaru y Ford quedaron por encima del Evo 6, aunque el campeón de ese año fue Peugeot con el imponente 206. En el 2001 por fin Mitsubishi se arriesga a hacer un auto 100% de carreras como ya lo demandaba la categoría, dejando atrás el auto homologado, y en este auto de carreras que hacen lo simulan para que parezca un Evo 7, aunque en realidad ese auto no tenía nada que ver con el Evo 7 de las calles. Y a pesar de hacer ese drástico cambio, aún así no lograron conquistar el campeonato, solo para que en el 2002 el mismo Tommi Mäkinen se fuera de Mitsubishi para ahora correr con Subaru. Se fue con Vegeta. De ahí Mitsubishi continuó compitiendo hasta el 2005. Durante esos años no lo hacían mal, pero lejos estaban de poder competir por los primeros lugares. Simplemente ya no estaba el capital ni el interés de Mitsubishi en seguir adelante con el proyecto, hasta que simplemente deciden ya no competir más y se retiran del World Rally Championship. Otro golpe duro sería que el maestro Roshi de esta historia, el buen Andrew, se retira y junto con él desaparece prácticamente Rally Art. Sin embargo, la historia de Lancer Evolution aún no llegaría a su fin. Aquí el Evo 7, que no me parece físicamente tan atractivo como el resto de su familia, tendría un gran acierto, y eso es conquistar el mercado que tenía heredado tras las victorias del World Rally Championship. Y rápidamente ese Evo 7 y sus generaciones anteriores eran protagonistas en cualquier videojuego de autos que se respetara. Después lo veríamos brillar en manos de Brian O'Connor en Rápido y Furioso 2, y con el boom del tuning y saliendo en la principal película detrás de esta tendencia de modificar autos, todos querían un Lancer Evo, y es que el 4G63T era un motor con un bloque de acero que podía aguantar muchísima más potencia, y para los tuneros era muy fácil llevar ese Evo arriba de los 700 caballos de fuerza. Después llegaron el Evo 8 y 9 que qué bien les quedaron, carajo, y rápidamente los diseñadores de Mitsubishi supieron aprovechar la tendencia tuning para hacer estas versiones mucho más agresivas y radicales, que sí se ven espectaculares. Sin embargo, la falta de dinero seguía siendo una constante en la marca, así que como acabó con el Evo en los rallies, ahora acabaría con el Evo de las calles. En lo que para mí fue una pésima decisión comercial, alguien en Mitsubishi se le ocurrió que este nuevo Lancer Evolution sería prácticamente idéntico al Lancer normal, es decir, el Lancer que no era el Evolution, que era el más barato y que obviamente era el de mayor alcance en ventas. Entonces, al hacer estos dos iguales, pues no sé, siento que el que perdió más fuerza, pues por supuesto fue el Evolution. Y no me malinterpreten, no con esto quiero decir que fuera feo el nuevo Lancer, me encantaba cuando llegó a México. Pero bueno, pensarás que a pesar de que casi eran idénticos, al menos el Evo 10 sí conservó ese brutal desempeño que traían sus 9 generaciones anteriores, pero cometieron el gravísimo error. Mitsubishi le quitó el motor 4G63T, que desde el inicio de esta historia fue pieza clave para poder ganar carreras y triunfar en las calles, y ahora tenía un motor nuevo ese Evo 10. Y no es que el Lancer Evo 10 fuera malo o fuera lento, incluso era un poco más potente que el Evo 9, que es un excelente auto y también uno de mis favoritos. Simplemente lo que pasó con el motor es que cuando al momento de cambiarlo, los tuneros se dieron cuenta que en realidad ese nuevo motor ya no tenía la misma capacidad de hacer montones de caballos
caballos de fuerza sin romperse. Ese Evo 10 tuvo algunas variantes para el Reino Unido de hasta 360 caballos de fuerza que lo convertían en los Evos más potentes jamás hechos, pero en realidad eso no era nada contra la potencia que podían hacer los 4G63T. Es por eso que el Evo 10, a pesar de que estuvo casi 10 años en producción, fue aquí donde dejamos de ver las evoluciones de este auto. Nunca tuvo el impacto que tuviera cualquiera de las nuevas generaciones anteriores de este vehículo. Y después de eso, y tras una mala situación económica, tras la masiva adquisición de acciones de Mitsubishi por Nissan, lo primero que hizo mi querido Carlos Ghosn al ver las finanzas de Mitsubishi fue cortar la cabeza del Evo de una vez por todas, y en 2016 sale del mercado y termina la historia del Lancer Evolution de una vez por todas. Y la verdad que bueno que fue así, con una gran historia, con la frente en alto, después de grandes batallas, algunas fueron derrotas, muchas otras fueron victorias, pero al final prevalece el legado de una marca que luchó desde lo más abajo y llegó a lo más alto. Así que aunque ya no esté con nosotros, siempre al ver este logo de los rombos rojos me traerá el recuerdo de la leyenda que nieve, lodo, tierra o asfalto lograba encontrar tracción y salir disparado como ningún otro. Hasta siempre, Lancer Evolution. Espero nunca ver tu nombre en una SUV tratando de usar tu legado para vender como lo hicieron con el Eclipse. De ser así, yo y todos los cabezas de petróleo levantaremos nuestras manos apuntando al cielo para hacer una genkidama que acabe con estos terribles ejecutivos que no tienen el menor conocimiento de la industria automotriz y solo quieren vender por vender, pisoteando su propia historia. Y por último, el 1 de marzo se nos adelantó Akira Toriyama, un señor que jamás conocí, pero una de sus creaciones marcó mi infancia y sigue influyendo en mi vida adulta con un producto llamado Dragon Ball. Desde que vi la noticia pensé en hacer un video en su honor y el primer auto que se me vino a la mente dada su historia para interpretar a Goku fue el Lancer Evo. Gracias por hacernos soñar, Akira, ya nos encontraremos en el camino de la serpiente. Oigan, que por cierto, haciendo la historia de este Goku se me antojó contarles la historia de Vegeta. Dime en la cajita de ahí abajo si te gustaría que hiciéramos ese video. Y por último, ahora sí te agradeceré mucho que le des amor a este video que me tomó muchísimo investigar y escribir, y espero te haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Son los mejores, ya lo saben. Hasta la próxima.